Un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición siempre que nos congregamos a través de este medio que es la internet, con la finalidad de llevar la palabra hasta el lugar donde ustedes se encuentran. Y hoy le pido de favor que llame a su familia, que se sienten en la mesa y que podamos hoy caminar a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dios les bendiga y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierra sus ojos y oremos. Bendito Padre, eres bueno y fiel, Señor. Nos ponemos en tus manos. El honor y la gloria son para ti, Rey. Tú eres vasto y suficiente para saciar nuestra sed y nuestra hambre. Muchas gracias, Rey. Recibe la gratitud de nuestro corazón. El honor y la gloria son para ti. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tratar este tema que es Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El cuarto resultado de la justificación es el gloriarse en las tribulaciones y sufrimientos. Cuando un hombre justificado verdaderamente ya no es derrotado por las tribulaciones y sufrimientos. Las tribulaciones ya no lo desalientan ni lo abruman, ya no lo echan en las mazmorras de la desesperación y de la falta de esperanzas. Lo opuesto es la verdad. La tribulación y sufrimientos llegan a tener propósito y significación. El hombre verdaderamente justificado sabe que su vida y bienestar están completamente bajo el ojo protector y vigilante de Dios. Por lo tanto, sea lo que fuera que ocurra con su vida, sea bueno o sea malo, ha sido permitido por Dios por alguna razón, por alguna causa. El hombre justificado sabe que Dios tomará las tribulaciones y sufrimientos de esta vida y los usará para bien, aun cuando Dios tenga que torcer y mudar cada acontecimiento que rodea al creyente. No hay nada que pase en nuestra vida que esté fuera del control de Dios. Realmente nuestra vida es aquilatada, valorada por el Señor. Y cuando nos encausa sobre algo pedregoso, por un camino pedregoso, algo complicado, es con la finalidad de darnos crecimiento, de que podamos resolver las cosas con el conocimiento y la revelación de la palabra. En este pasaje se explican los grandes beneficios de las tribulaciones y sufrimientos. Muestran exactamente cómo obran para nuestro bien. Las tribulaciones y sufrimientos de la vida, la palabra pruebas o tribulaciones, tlipsis, significa presión, opresión, aflicción y angustia. Significa ser presionado estrechamente. Indica toda clase de presiones, desde las cotidianas hasta las presiones que nos confrontan con las más serias aflicciones, aún la muerte misma. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hechos 14:22 nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primera de Tesalonicenses 3:4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Apocalipsis capítulo 7, el versículo número 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya, gracias Dios. Las tribulaciones producen algo. Las tribulaciones producen paciencia. Upomone significa resistencia, ¿verdad? Producen fortaleza, firmeza, constancia. Producen perseverancia. Las tribulaciones nos equipan,
y nos dan la fortaleza para confiar en el Señor y seguir adelante. No decaiga nuestro ánimo. La palabra no es pasiva, es activa. No es espíritu que se sienta a conformarse con las tribulaciones de la vida. No, no es así. ¿Verdad? No se sienta a tomarlas como quiera que vengan. Más bien es el espíritu que se levanta y enfrenta las pruebas de la vida. ¿Verdad? Es aquello que nos permite avanzar activamente, superando las tribulaciones y venciéndolas. Cuando las tribulaciones o los momentos complicados los confrontamos o nos confrontan como hombres que hemos sido justificados verdaderamente, este hombre justificado se siente estimulado a levantarse y enfrentar las pruebas. Inmediatamente se pone en pie para superarlas y vencerlas. Sabe que Dios permite las pruebas para enseñarle más y más la paciencia. Le enseña a soportar, a permanecer. Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Verdad? Esas áreas emotivas que nos ocasionan tanto problema, que en ocasiones sentimos que nos vamos a desmayar ante las situaciones adversas. Hay algo dentro de nosotros que nos dice, levántate. ¿Verdad? Ya estamos por llegar a la meta. Y nos levantamos y caminamos y vemos la gloria de Dios manifiesta. Porque el Dios nuestro nos ha dicho la verdad. Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No el desánimo, no el desaliento, no la duda, la certeza de fe. Porque conocemos la promesa y permanecemos en ella. Veremos su gloria y su poder manifiestos. Hebreos capítulo 10, verso 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Santiago 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santo es el Señor. Amén. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es una formación, algo que Dios está formando en nosotros. Somos hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero. Somos hombres y mujeres que le hemos creído a Él y que somos capaces, ¿verdad?, de permanecer hasta alcanzar la victoria, alcanzar el propósito y la razón por la cual Dios nos envía a hacer su obra. La paciencia produce experiencia, doquimes, ¿verdad? La paciencia produce experiencia, significa carácter, integridad, firmeza. La idea es la de la experiencia probada, obtener fuerza por medio de las tribulaciones de la vida. Por lo tanto, la palabra se traduce más exactamente como carácter, fidelidad, lealtad, honorabilidad. Cuando estamos hablando de carácter, cuando estamos hablando de las cualidades que Dios quiere formar en nosotros. Cuando el hombre justificado soporta las pruebas, sale de ellas más fortalecido que antes. Es un hombre de un carácter más firme y de mayor integridad. Sabe mucho más de la presencia y del poder de Dios. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, que nos ama entrañablemente, el cual nos permite ver su gloria y su poder manifiestos a nuestro favor. Ese es el Dios nuestro. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo número 3 y versículo número 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Colosenses capítulo 1, el versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La experiencia produce esperanza. Elfis. Esperar con confianza, desear el conocimiento, buscar y anhelar con certidumbre, desear con seguridad, confiar con certeza, descansar en el garante, creer con conocimiento. Notemos que la esperanza es expectación. La esperanza es anhelo, buscar y anhelar, desear, entregarse a y confiar plenamente. Pero también es confianza, es conocimiento, es seguridad, certeza y una garantía. Cuando el hombre justificado se hace más fuerte en carácter, se acerca más a Dios. Y mientras más se acerca a Dios, más espera la gloria de Dios. Dios hace maravillas. Dios es un Dios maravilloso, extraordinario, que nos ama entrañablemente. Cuando el hombre justificado se hace más fuerte en carácter, se acerca más a Dios. Cuando estás desarrollando el buen carácter, estás desechando el mal carácter, la infidelidad, la perversión. Cuando estás saliendo de tu condición carnal para entrar al ámbito de las cosas espirituales, afirmándolas en ti mismo y viviéndolas. Entonces, ese hombre justificado se hace fuerte en su carácter, se afirma más, se acerca más a Dios. Y mientras más se acerca a Dios, más espera la gloria de Dios. Aleluya. La esperanza nunca avergüenza. Kataishuno, hace avergonzar. Nunca desengaña. Nunca desilusiona, nunca defrauda, nunca decepciona, nunca desconcierta. El creyente, la persona que es verdaderamente justificada, nunca será decepcionada. Tampoco será avergonzada. Verá cumplido sus esperanzas. Vivirá para siempre en la presencia de Dios, heredando las promesas que Dios ha dado en su palabra. Aleluya. Qué importante, ¿verdad? Esa paciencia que produce experiencia, que produce esperanza, ¿verdad? Para esperar con confianza, para desear el conocimiento, para buscar y anhelar con certidumbre, para desear con seguridad, para confiar con certeza, para descansar en el garante, para creer con conocimiento. Qué extraordinario. Esa transformación que Dios hace para que ahora podamos caminar con tal firmeza y que no desmayemos y que no volvamos atrás.
porque el Dios nuestro es un Dios maravilloso, extraordinario, que nos ama entrañablemente. Aleluya. La esperanza nunca avergüenza. Romanos 9:33, el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en el Señor no será avergonzado. Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora siempre será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Primero de Pedro capítulo 4, el versículo número 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aleluya, gracias, Señor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, ¿verdad? Avergonzados de no haber hecho lo correcto, de no haber permanecido firmes. Salmo 22:5. Clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Salmo 71, verso 1. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Salmo 119, verso 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Proverbios capítulo 10, verso 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Isaías 50, versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por lo tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Joel 2:26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Padre eterno, santo es tu nombre, Señor. Es maravilloso cuando caminamos a través de sus promesas. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Caminamos con certeza, certidumbre de fe. Sabemos que Él es el Todopoderoso, el Creador de lo visible y de lo invisible. Sabemos que Él hace maravillas y lo primero que Él hace es afirmarnos, sostenernos, proveernos, librarnos, limpiarnos, santificarnos. ¿Verdad? Y cuando transitamos en el Señor, en fe, entonces vamos viendo sus maravillas, su grandeza, su poder manifiesto a nuestro favor. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay una experiencia continua del amor de Dios por medio de la presencia del Espíritu Santo. El amor de Dios es demostrado en el hecho de que justifica al hombre que cree verdaderamente en su Hijo Jesucristo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, el versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ah? El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Nos hace crecer. El Espíritu de Dios nos hace madurar en el amor de Dios, ¿verdad? Aumentando nuestro entendimiento de lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. Él nos ayuda a aprender más y más acerca de nuestra justificación. Nos enseña a aprender más y más de la gloria, de la gloriosa salvación que ha prometido. El Espíritu Santo nos hace conscientes y tener conocimiento del amor de Dios y nos da un sentido profundo e íntimo del amor de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo nos hace estar conscientes y tener conocimiento de la presencia de Dios, de su cuidado y preocupación por todo lo que involucra la salvación. Lo que se enfatiza es el sentido y la intimidad del amor de Dios, una manifestación personal, una experiencia personal de la presencia y el amor de Dios, de su justificación
y cuidado por nosotros mientras caminamos por la vida momento a momento. Aleluya, gracias Dios. Juan 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. El que me ama, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces Dios nos está hablando y nos dice, ¿va? Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Efesios 2, 4 y 5. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia de Dios nos ha salvado. Gracias, Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en Él. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. Gracias, Dios. Observemos que el Espíritu Santo nos es dado. Él entra en nuestros corazones y en nuestra vida con el propósito de sellarnos y darnos garantía. Él sella o garantiza nuestra justificación. Y sella el hecho de que Dios nos ama, de que Dios cuida de nosotros y nos protege. Es debido a su presencia en nuestro interior que tenemos una continua e ininterrumpida experiencia del amor de Dios. Solo que recordemos que esta gloriosa intimidad con Dios es un resultado de la justificación. Solamente la persona que es verdaderamente justificada experimenta el amor de Dios. Una cosa más es que el amor de Dios es un don depositado en el creyente por el Espíritu Santo. Comparemos esto. La naturaleza divina que es depositada en nosotros cuando nosotros verdaderamente creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo número 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aleluya. Gracias, Dios. Te bendecimos, Padre, te alabamos, te adoramos. No hay otro como tú, Rey. Eres el Dios único, el Dios verdadero y eterno. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La entrada del pecado y la muerte por medio de Adán. El hecho se declara en forma muy sencilla. El pecado y la muerte entraron en el mundo por medio de un hombre, Adán. Dios había dicho en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, desobedecieres a Dios, el día que de él comas o desobedezcas a Dios, ciertamente morirás. Ezequiel 18:4, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La naturaleza del pecado y de la muerte de Adán pasó y sigue pasando a todos los hombres. Su naturaleza corrompida pasó a todos sus hijos y a lo largo de la historia ha pasado a todos los hombres. Es un hecho bien conocido que el hijo hereda la naturaleza de sus padres. Por lo tanto, si la naturaleza del Padre se inclina al pecado y es corruptible, así será la naturaleza del Hijo. La naturaleza es como una línea sanguínea infecciosa. Ni importa cuál sea la naturaleza, se transmite a la generación siguiente. Ahora notemos un hecho significativo. El hombre no es condenado a muerte debido al pecado de Adán. Las Escrituras dicen claramente en Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hombre muere por sus propios pecados, no por los pecados de sus padres. Cada hombre es personalmente responsable ante Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La prueba de que heredamos la naturaleza de Adán es que el pecado y la muerte existían antes de la ley. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley de Dios acusa a los hombres de pecado. Muestra a los hombres que son pecadores y que están condenados a morir. Pero algo hizo pecar y morir a los hombres antes que se entregara la ley a Moisés, en forma escrita. La gente de antes de Moisés no fue acusada de pecado por la ley, porque no tenían la ley en forma escrita y permanente. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo que la gente, ¿verdad?, desde Adán hasta Moisés pecara y muriera? Pues la naturaleza pecaminosa corrupta del hombre, la naturaleza que cada hijo hereda de sus padres, y el proceso comenzó con Adán. Adán fue el primer hombre creado por Dios y fue el primero en pecar y corromperse y cargar con el castigo de muerte. Gálatas 3:19. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Job 21:26. Igualmente yacerán ellos en el polvo, gusanos los cubrirán. Salmo 49, versículos 6 al 9. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca veas corrupción. Salmo 104, verso 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. La importancia de Adán es crítica. Él era figura, tipo imagen, del que iba a venir. Esto es de Cristo. Adán y Cristo son representados como dos puntos centrales de la historia en la humanidad, como las dos cabezas o representantes de la raza humana. 1 Corintios 15, 20 al 28.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Adán está a la cabeza de la raza humana como el primero en introducir el pecado y la muerte entre los hombres. Isaías 43:27. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Cristo se yergue como la cabeza de la raza humana, como el primero en tener una vida perfecta, sin pecado, obteniendo la perfecta justicia, como el primero en vencer la muerte, resucitando literalmente de entre los muertos. Ahora veamos la diferencia entre Adán y Cristo. Adán fue hecho alma viviente, Cristo espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Lo que el hombre necesita y siempre ha necesitado es un espíritu vivificante. Un espíritu que tiene el poder de infundir vida a su alma, vida que es abundante y eterna. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5:18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 1 Corintios 15:21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Notemos que el pecado es la causa de la muerte, y que Adán fue la causa del pecado, fue el autor de la apostasía. El pecado es toda violación a las normas, a las ordenanzas de Dios. No importa lo que digan las teorías, una cosa es clara: Adán fue la causa del pecado, del mismo modo que Cristo es la causa de la justicia. Notemos Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Desde Adán el pecado ha sido universal, pero no se acusó de pecado. Esto es de culpa personal, no se acusó de una culpa personal contra una persona, porque no había ley. Tiene que haber ley para que pueda haber una acusación. Notemos el versículo 5:14 de Romanos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No obstante, la muerte seguía siendo la condenación y experiencia del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre moría si no estaba acusado de pecado personal. Porque Adán era cabeza y representante de todos los hombres que nacieron con su naturaleza. ¿Qué significa esto? Que pecó, recibió una naturaleza corrupta, en consecuencia, murió. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, fue el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos heredaron la naturaleza corrupta de Adán. Algunos argumentan que esto es injusto, ser condenado porque el padre de la raza humana, Adán, pecó. Pero este argumento no está reconociendo los hechos, porque la verdad es que el camino de la vida eterna es ahora más claro y mucho más positivo. Dios tiene ahora una provisión mayor para la vida y la salvación. Esto lo podemos ver con claridad en 3 hechos. El hombre tiene ahora una opción más clara que la que tuvo Adán. El hombre ahora puede vivir para siempre escogiendo recibir a Cristo en su vida, y la decisión positiva de elegir a Cristo, ¿verdad?, es más grande y tiene más eficacia que la elección de Adán. Adán iba a permanecer incorruptible si no hubiera comido del fruto del árbol. Notemos que su opción era un mandamiento negativo que no tenía eficacia ni poder para darle capacidad para obedecer. Actualmente la opción del hombre es positiva. A Adán se le prohibió hacer algo, a nosotros se nos manda hacer algo. La revelación más clara y plena en Cristo y la mayor eficacia de lo positivo muestra que cada hombre tiene igual opción a la inmortalidad. Y en realidad, el hombre hoy en día tiene una mejor oportunidad que la que Adán tenía, más que una oportunidad igual. Aleluya. Mi amado hermano, hemos sido bendecidos en este tiempo porque Jesús vino al mundo, murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Hoy tú y yo hemos creído. Necesitamos hoy más que nunca permanecer en Él, no desviarnos. El mundo ofrece placeres, pero Él nos ofrece lo eterno, lo permanente. Así es que confiemos en Él y que Dios te bendiga. Y gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.